Bueno, nos encontramos los profesores líderes y algunos de acompañamiento de los proyectos de investigación aplicada en los cuales ustedes pueden inscribir sus proyectos dentro de la maestría en educación. Estos proyectos van de la mano con todo un grupo idóneo que los estará acompañando. Es por eso que les quiero preguntar a cada uno de ustedes qué le aporta el proceso de investigación a un alumno. ¿Por qué es importante investigar, Eliezer? Cuénteme. Pienso que la investigación es el aporte científico de cada universidad, de cada institución universitaria, no solamente de Colombia, sino del mundo, a aquello que llamamos ciencia. La epistemología se ha desarrollado de esa manera y en la medida en que todas las universidades logremos aportar ese pedacito de grano de arena, la ciencia subirá y llegará a límites que esperamos. En 300 años hemos evidenciado ello. Bueno, pero también nosotros tenemos una metodología que es especial, es una metodología virtual. En ese orden de ideas, ¿cómo garantizamos el éxito en el acompañamiento dentro de estos trabajos de investigación, profesor Francisco? Bueno, muchas gracias. La maestría en educación, como bien ha dicho la doctora Astrid Viviana, es una maestría 100% virtual, es una maestría donde ya tenemos unas líneas de expertos bien definidas. Eso nos procura también que el estudiante no se pierda dentro de la teoría, dentro de la epistemología, pueda desarrollar conceptualmente bien los proyectos de investigación. Nosotros tenemos múltiples canales de comunicación, tanto sesiones sincrónicas por Collaborate, tenemos el correo electrónico, tenemos las aulas virtuales donde van a encontrar materiales, van a encontrar videos, van a encontrar documentos que sustentan un poco todo el proceso de investigación y bueno, siempre trabajamos alrededor de un equipo, ¿no? Hemos dicho que tenemos una persona, digamos, experta en el tema, el profesor líder, pero también tenemos un profesor tutor, que es el que va a acompañar casi diariamente al estudiante en sus inquietudes, en sus dudas. No podemos restar, no podemos olvidar el trabajo autónomo dentro de las metodologías virtuales. Es un trabajo autónomo alto, pero siempre respaldado por un equipo de personas que van a estar acompañando, orientando al estudiante y un proceso también curricular minucioso, un proceso detallado, diría yo, con muchos entregables. No es un proceso muy abierto a una última entrega final, sino que vamos a ir pasito a pasito acompañando al estudiante y eso nos lo permite a través de los 3 cursos de proyecto de investigación aplicada, 1, 2 y 3, que nos van a llevar, si el estudiante tiene esa parte de esfuerzo y de trabajo autónomo, a un éxito en esos proyectos de investigación, en esas tesis de grado, para finalizar, digamos, también aportando un poquito al contexto donde van a aplicar pues lo que va a ser todo su proyecto, todo su proceso. Esa es un poco la idea de acompañamiento. Bueno, también quiero compartirles que ustedes realizan estos proyectos de investigación aplicada dentro de la malla curricular. ¿Qué quiere decir? A partir del primer semestre ustedes van a ver una asignatura que se llama investigación educativa. Allí nace la idea de investigación y presentan un proyecto que se seleccionan doble vía. Estas selecciones que ustedes nos presentan un proyecto, dependiendo de las líneas que les vamos a presentar en unos instantes, y a su vez nosotros tendremos la posibilidad también de conocerlos e interactuar con ustedes para mirar la viabilidad de que participen o no dentro de estas líneas. Luego, en proyecto de investigación aplicada 1, que sería en segundo semestre, ustedes van a tener la oportunidad de realizar sus 2 primeros capítulos. El primero de ellos, el planteamiento del problema, y posteriormente todo el diseño metodológico, el diseño del marco referencial, marco teórico de la investigación. Ya cuando avancemos un poco más, estamos en investigación aplicada 2, vamos a realizar ahí sí todo el diseño metodológico de nuestra investigación, van a seleccionar esas fuentes, instrumentos de selección de datos, a diseñarlos, a validarlos, a aplicarlos y llegamos incluso a realizar el cuarto capítulo, que es un análisis de resultados dependiendo de estas metodologías, a través de variables, a través de categorías, en las cuales ustedes hay un esfuerzo significativo que, como lo decía el profesor Francisco, van a estar acompañados y van a ir de la mano. Por eso es importante que sea procesual, que no sea una única entrega, sino que realmente se dejen acompañar en este ejercicio muy bonito.
¿Qué va a suceder entonces en proyecto de investigación aplicada en su cuarto semestre? Pues en este orden de ideas ustedes lo que van a realizar es perfilar aquellas brechas que quizás pudieron haber quedado de ese capítulo de resultados, hacer el capítulo de conclusiones, muy importante, estos hallazgos que les van a generar ese impacto, esa generación también de conocimiento dentro de sus trabajos de investigación. Hacen de igual manera un artículo publicable, una ponencia nacional e internacional en la cual ustedes pueden participar, enviar este artículo. El compromiso es enviarlo, ¿sí? Y que tengamos la certeza de que ha sido recepcionado por estas instituciones de revistas en las cuales ustedes van a participar o tienen la intención de participar. No es necesario que esté publicado porque para publicar puede pasar mucho tiempo. También van a realizar esa sustentación porque sus trabajos van a ser sometidos a jurados. Qué bonito que otras personas los lean, qué bonito que otras personas también se den cuenta de estos esfuerzos dependiendo del contexto en los cuales ustedes están realizando. Ese es un poco el esquema que está dentro de la malla curricular. Como les decía el profesor Francisco, nosotros tenemos un esquema de un profesor líder, ¿sí? Que conoce tanto epistemológicamente como teóricamente, como metodológicamente el quehacer de la investigación y también la esencia básica de esa línea que en un momento les vamos a presentar. En ese orden de ideas, pues aquí, como les decía hace un instante, estamos los diferentes representantes de estos proyectos de investigación aplicada. Por ejemplo, se encuentra Jorge Alexander Ortiz. Él es el líder de ámbitos, experiencias en evaluación educativa. Entonces, en este orden de ideas, Alex, cuéntenos un poco de su proyecto, porque es importante inscribirse en su proyecto. ¿Qué genera? O sea, porque vamos a nuestros estudiantes, ¿cuál es ese chip que nos va a llevar a nosotros a generar un impacto en estos contextos donde ellos van a tener la posibilidad de investigar? Viviana, muchas gracias. En ámbitos y experiencias de la evaluación educativa, algo que es muy importante tener en cuenta es, y lo he dicho en diferentes escenarios, es que sin lugar a dudas la evaluación va ligada a los procesos educativos y la evaluación emerge como tal de la escuela, de la educación. Voy a hacer acá un ejercicio como de podernos ubicar históricamente, y es más o menos en la década de los 60, en los Estados Unidos, sale un informe muy importante que es el informe Coleman en el año 66, y ese informe Coleman, producto de una evaluación que hacen en los centros educativos de los Estados Unidos, se llega a una gran conclusión, y es que el resultado dice: la escuela no marca diferencia. Eso fue pues un llamado de atención no solamente para los Estados Unidos, sino para el sistema educativo latinoamericano, y en ese mismo momento en que sale ese informe, se empieza a hablar de una etapa importante en el ejercicio de la evaluación, que es la etapa de la evaluación, la profesionalización de la evaluación particularmente. Y emergen varios autores a nivel internacional que empiezan a ver la importancia de la evaluación del sistema educativo, porque anteriormente la evaluación se veía única y exclusivamente en los aprendizajes. Y cuando hablamos de ámbitos y experiencias de la evaluación educativa, cogemos lo educativo en todas sus dimensiones, es decir, evaluamos programas, evaluamos aprendizajes, evaluamos políticas, evaluamos instituciones, evaluamos docencia. Eso implica que de una u otra forma el hacer evaluación permanente nos ayuda a mejorar los procesos en las diferentes instancias que he dialogado. De aquí, ¿qué es lo más importante de este ejercicio? Que es, sin lugar a dudas, muchos hablan de evaluación, pero pocos saben hacer evaluación. Y aquí la gran invitación para cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes, es poder explorar este campo que es, diría yo, muy interesante, álgido por aquello de lo que se maneja en el campo educativo, pero que es fundamental. Y sin lugar a dudas, las experiencias nacionales e internacionales nos han llevado a pensar que la evaluación es un punto fundamental para el progreso del sistema educativo, y no solamente en términos de medición, sino en términos de eficiencia y eficacia. Bueno, pero pues también hay otras líneas que nos están acompañando el día de hoy, por ejemplo, el uso de las tecnologías en los ambientes de aprendizaje. Doctora Marisol, ¿en qué pueden investigar nuestros alumnos dentro de esta línea? Bueno, bien, quiero devolverme un poco a la primera pregunta que hacía. Bien, allá contesto lo que me pregunta. El tema de investigar pues nos permite
identificar tendencias, hacer gestión del conocimiento. Básicamente en esta línea, en este proyecto de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, los estudiantes pueden identificar esas tecnologías que podemos llevar a los diferentes ambientes, que necesariamente no es el uso de la tecnología por sí, sino que tenemos que mirar ese uso pedagógico que le hacemos a X o Y tecnología, que no todo es tecnología, eso también lo tenemos que tener en claro. El tablero en algún momento fue una tecnología, la tiza en algún momento fue una tecnología. Hoy en día contamos con otras y siguen esas tecnologías emergentes, siguen avanzando, siguen evolucionando y no podemos estar del lado de ellas, sino que tenemos que hacerlas casi que amigas para estos procesos de enseñanza y aprendizaje, llevarlas a los ambientes, utilizarlas, apropiarlas, mirar qué impacto pueden generar en el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que fundamentalmente nos interesa, en general con todas las líneas que tiene la maestría. Cómo desarrollar proyectos de investigación que generen un impacto real, que no se queden allí en las bibliotecas. Por eso la doctora Viviana hacía énfasis en publicar, en mostrar lo que estamos haciendo, en acompañarlos a ustedes, a los estudiantes, en ese proceso de investigación, en esos 4 años que están con nosotros en la maestría y que desde el principio saben esa investigación que quieren desarrollar, cómo van a plantear ese problema, cuál es ese marco teórico, ese marco referencial, cuáles son esas fuentes, qué es lo último que se ha tratado, qué es lo último que han trabajado en las diferentes líneas y proyectos en los que estamos. Entonces es una invitación para que no solo al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sino a los diferentes proyectos que tenemos para los estudiantes, que son bien variados y que los pueden llevar a diferentes contextos, que pueden hacerlo. Viviana hablaba de medicina, hablaba de diseñadores que tenemos en la maestría, hablamos de ingenieros, no solo profesores, no solo licenciados, sino que son también otras formas de mirar y de abordar los diferentes temas de investigación y de aportar de alguna manera a la calidad de la educación en Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias, pero dentro de esas mismas realidades está la gestión educativa y curricular. Doctora Liliana, cuéntenos un poco cuál es el impacto y de por sí qué aportan en los proyectos que realicen nuestros estudiantes dentro de esta línea. Sí, a propósito de la gestión educativa y curricular para la formación integral, como lo decía la doctora Marisol, a veces en los ámbitos en los que nuestros estudiantes se desenvuelven siempre pensamos como, ¿y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto mejorara? ¿Qué pasaría si esto pudiera cambiar? La línea de gestión educativa y curricular para la formación integral busca precisamente que los estudiantes entren en esa reflexión, en esa investigación situada dentro de sus ambientes, dentro de sus ámbitos de trabajo o donde ejercen, para hacer un análisis de esa gestión educativa, ¿sí? Tanto desde el currículo como desde las áreas de gestión en general con las que se mueven los sistemas educativos, cómo poder mejorar un curso, cómo poder mejorar un programa, qué pasaría si incursionamos esta innovación dentro de este ámbito educativo, qué pasaría si le doy un enfoque de esta o esta otra forma a este curso que estoy dando. No solamente en instituciones educativas, también como lo decía la doctora Marisol, en medicina, qué pasaría en diseño, qué pasaría en turismo, por ejemplo. En este momento estamos asesorando un proyecto de turismo, mirando cómo se le puede dar una mirada pedagógica o empezar a profundizar en ese componente pedagógico del saber del turismo, que en este momento apenas se está fundamentando. Entonces, el área de gestión educativa y curricular está invitando a esos estudiantes que tienen como esas ganas de qué pasaría si mejoro, si cambio, si muevo esto, y muchas veces como docentes lo pensamos. Aquí en la línea, en el proyecto, pues los llevamos a la realidad, experimentemos sobre ese cambio y recojamos la información, socialicémosla y generemos un cambio. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos están aportando nuestros compañeros dentro de estos proyectos de investigación, y de eso tampoco puede dejarse de lado lo que es la autorregulación del aprendizaje. Doctor Francisco, cuéntenos un poco también qué es esa autorregulación, por qué es importante esta línea, en qué puede investigar el alumno. O sea, contextualícenos para que ellos también conozcan cuál es la esencia que de alguna manera en la educación virtual tienen que convivir permanentemente. Bueno, la línea de autorregulación del aprendizaje es un área que pretendíamos llenar dentro de la variedad que ustedes han podido ver y que están observando de líneas de investigación. Primeramente sí me gustaría comentarles a nuestros estudiantes que escojan la línea que escojan, todas traen una fortaleza muy importante detrás. Como ustedes
pueden ver, traen también unos expertos importantes detrás que han publicado, que están dentro de los ámbitos académicos y científicos, y digamos que la elección pues viene determinada un poco también de las expectativas que tenga el estudiante, de la cercanía que tenga con estos temas, y como bien he dicho antes, la autorregulación del aprendizaje pretende llenar el espacio de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, heredera pues, de Daniel Goleman. Tiene que ver también con todo lo que se refiere de la inteligencia intrapersonal, de esas inteligencias múltiples y todo lo relacionado de esos procesos internos que el estudiante lleva a cabo durante su aprendizaje. Durante mucho tiempo hemos puesto el énfasis en metodologías, en didáctica, en la formación de los profesores, en los contextos y ámbitos educativos, pero nos falta un poco todavía arrancar con lo que piensa el estudiante interno en sí, con los procesos que genera, que está desarrollando, y también de los factores externos que influyen en ellos. No es solo una cuestión metacognitiva personal, sino también a veces es una cuestión de estrategias del docente, cómo el docente puede promover esa autorregulación del aprendizaje. Entonces, nosotros actualmente en este semestre creo que esperamos graduar a 13 estudiantes que han estado inmersos en estos procesos de conocimiento de la autorregulación, de las teorías de Zimmerman, de Pintrick, y que realmente esperamos que también le aporten a su contexto educativo, que lo socialicen con sus directores, rectores, compañeros de trabajo docentes, también, ¿por qué no?, con los estudiantes. Hemos tenido investigaciones con las familias en estos procesos y bueno, pues yo creo que es otra parcela, es otro ámbito también interesante. Si a ustedes les motiva todo lo que tiene que ver con la motivación del estudiante, que tiene que ver con esos procesos de aprendizaje, pues son bienvenidos a la línea, pero como he dicho antes, escojan la línea que escojan, van a tener detrás unos profesionales íntegros que les van a ayudar en todo el proceso de investigación y que les van a llevar al éxito final con esa tesis de grado. Ese sería un poco mi... Claro que sí, esa es nuestra iniciativa, nuestro compromiso con nuestros estudiantes. Es por eso que también lleva de la mano, doctor Montero, el liderazgo educativo. Cuéntenos sobre esta línea. Gracias, doctora Viviana. Pues como han dicho los compañeros, el doctor Francisco, todos estamos encaminados a asesorar, a dar ese granito de arena para que la ciencia siga siendo pues, la respuesta de Uniminuto ante el país. Respecto al liderazgo educativo, pues, ¿qué puedo decir? Del liderazgo, todos somos líderes de una u otra manera. Hay alguna definición de que líder es aquel que tiene seguidores, pero además hay influencia sobre ellos. ¿Y qué más influencia que los maestros en sus aulas? Entonces el liderazgo viene desde del liderazgo autocrático hasta el liderazgo en equipo y todas las diferentes tendencias, diferentes enfoques que de una u otra manera han sido exitosos en muchas empresas, organizacionalmente, en las comunidades, en organizaciones, y a partir de hace unos 5 o 7 años se empezó a hacer estudios de cómo estas diferentes tendencias de liderazgo podrían incluirse en el aula. Estudios en Europa y Estados Unidos han revelado que efectivamente está mejorando el aprendizaje en los muchachos y mejores formas de enseñanza en los docentes. El equipo de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios nos llevó a pensar en crear esta línea de liderazgo que afortunadamente estamos liderando y lo que hemos hecho es esas tendencias, estas investigaciones, ¿cómo hace un estudiante para aprender si mejora su liderazgo? O cómo esos resultados de aprendizaje de los estudiantes dentro de un aula se pueden evidenciar si el profesor toma un tipo de liderazgo enfocado en el servicio o enfocado en la comunidad, etcétera, las diferentes tendencias. Eso es lo que estamos trabajando. Este semestre van 7 muchachos, 7 jóvenes, bueno, jóvenes porque aquí soy el más viejo de todos, van a lograr obtener su titulación con unas investigaciones bien interesantes y empezamos a construir esa línea en la que el país ha quedado bastante corto. Agradezco a todo el equipo de investigación que llamamos aquí en la maestría. Yo creo que tenemos mucho por qué construir. Y lo bonito de, como dijo alguna amiga mía, todo está por construir en educación y tenemos mucho campo para hacerlo. Gracias, Viviana.
Bueno, pues también dentro de esa construcción, nunca mejor dicho en esa palabra, pues tenemos una línea naciente, que es justamente la inclusión. Una inclusión que ha sido solicitada por todos ustedes también y nosotros captamos cuáles son esas necesidades formativas y esas intenciones que ustedes tienen. Maestra Yuri, cuéntenos un poco sobre qué es la inclusión y por qué es importante investigar sobre esta área. Bueno, efectivamente, como nos comparte la doctora Viviana, llegamos a la línea de inclusión porque muchos de ustedes se hacen una pregunta que es fundamental alrededor de cuál es el papel de la institución educativa frente a los retos sociales de nuestros contextos, ¿sí? Y como nuestros contextos hoy son tan complejos, tan particulares y hay sujetos tan diversos, muchos de ustedes se venían preguntando cómo poder investigar para generar procesos educativos más acordes a esas diversidades sociales y a esas diversidades cognitivas. Entonces, en la línea de inclusión esperamos recibir todas aquellas preguntas de investigación que surjan alrededor de la discapacidad, por supuesto, hoy cuestionada por muchos modelos educativos, a la que mencionamos muchos hoy como capacidades excepcionales, pero también a todas esas diversidades sociales de género, etnicidad, diversidad cultural, a los contextos de violencia de nuestras escuelas, para promover investigaciones que estén dando respuestas a esos desafíos sociales que se le plantean a la escuela. Bueno, pues no puede quedar tampoco atrás la línea de modelos de acompañamiento para la formación integral. Justamente eso que lleva de la mano el quehacer pedagógico, el quehacer educativo, entre iguales, entre superior jerárquicos, cualquier escenario en el cual uno pueda propiciar justamente esos procesos de enseñanza-aprendizaje y más aún el aprendizaje independientemente del contexto en el cual se realice. Es una línea que se lidera ya, creo que es una de las más viejitas dentro de, no nos vamos a jubilar todavía, pero sí es una de las líneas de investigación que tiene más historia dentro de nuestra maestría y hoy por hoy hemos tenido pues bastantes maestrantes que nos han copiado y que se han interesado en hacer este tipo de investigaciones. Quiero hacer una última pregunta para todos y es justamente en una sola palabra, piénsenla muy bien, ¿sí? ¿Cómo traducen ustedes qué es investigar? Transformar. Está dura. Yo diría dos, ¿sí? Es intervenir de manera eficaz. Bueno, fueron 4, no importa. Pienso que es aportar. Bueno, yo diría que es impactar y si me dejaran una segunda palabra diría positivamente. Con las maestras que me acompañan en la línea decimos algo desde la investigación en inclusión que es disoñar. Es una palabra del profesor Carlos Calvo, disoñar la escuela. Bueno, yo diría que investigar es innovar. Y quisiera, con su permiso, doctora Viviana, invitarlos a que hagan lo que les guste. O sea, que ellos cuando piensen en qué es esa idea de investigación que quieren desarrollar, que se identifiquen con ella, con la idea, porque que no sea la investigación algo, ese karma que todo el mundo dice, no se graduaron porque no terminaron el trabajo de investigación. No, los invitamos a que hagan lo que les guste, lo que les apasione, donde se les facilite más las cosas que puedan investigar, donde hacer el instrumento, validar el instrumento, mirar la población, mirar el tipo de fuente, en fin. Todas esas variables que tiene el proyecto de investigación, que hagan lo que les guste y se sientan a gusto. De esa manera pues pueden seguir creciendo y pueden seguir ahondando y pueden seguir especializándose en ese trabajo que les guste, en ese tema que les apasione. Bueno, doctora Marisol, pues me ha robado una palabra que es justamente, bueno, al igual que mis compañeros me estoy copiando de 1 o 2 palabras y es justamente el enamoramiento. O sea, cuando uno está interesado en alguien, uno busca excusas para verse con la persona, uno busca razones para poder compartir, uno busca escenarios, busca
realmente ese símil en el cual tiene uno una empatía. Entonces creo que uno de los secretos muy bonitos es que, como lo decía la doctora Marisol, es que se sientan identificados, ¿sí?, con estas líneas, que sea lo que ustedes realmente quieren hacer, y así se les hace más débil, más soñador, más cautivador. Un ejercicio muy bonito porque realmente nace de la ciencia de ustedes y también de las necesidades del contexto en los cuales ustedes interactúan dentro de estos proyectos que ustedes más que nadie conocen y pueden generar conocimiento. Entonces, con estas palabras nos despedimos todo el equipo que hacemos parte de estos proyectos de investigación aplicada, y que de respaldo hay otros proyectos y otros profesores de acompañamiento que siempre estarán dispuestos a seguir este proceso y esta orientación educativa, nunca mejor dicho, y más aún en nuestra metodología que es virtual. Tengan la certeza que lo que siempre vamos a romper justamente esos muros de la distancia. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por tener la oportunidad de conocer qué son los proyectos de investigación dentro de una maestría en educación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios.